Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago de Hoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles que inviten a otras personas a que se sumen al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre de nuestro Dios sea alabado y el trono de nuestro Señor sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado según San Juan, en esta oportunidad vamos al capítulo 17, entre los versículos 12 al 26. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 12 al 26. Dice así la palabra del Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, está nuestro Señor Jesucristo hablando al Padre por sus discípulos. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. En la anterior enseñanza de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan, estudiamos acerca de dónde queremos vivir, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y donde Él quiere que vivamos. En el pasaje de estudio que vamos a tener en este momento oportunidad, estamos o leemos cómo nuestro Señor Jesucristo pide al Padre Celestial por sus discípulos, incluidos también nosotros, pues allí nos relaciona nuestro Señor Jesucristo y Juan lo escribe en los versículos 20 y 21.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestro Señor Jesucristo, desde ese entonces, nos introdujo a nosotros en esta oración especial que hace al Padre por sus discípulos. Recordemos que ya en este momento está orando era por sus 11, porque ya Judas Iscariote se había dado a conocer como traidor, ya había sido descubierto. Entonces, ahí en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, esos 11 que estaban con él ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De generación en generación en generación, la palabra ha venido y hasta que nos ha alcanzado a nosotros en este tiempo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice al Padre dónde quiere que sus discípulos vivan, pero también nuestro Jesucristo le está pidiendo al Padre cómo quiere Él que sus discípulos vivan. Entonces, en la oportunidad pasada titulamos ¿Dónde queremos vivir? Ahora es el título que yo le doy a esta enseñanza, también en pregunta, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Nuestro Señor Jesucristo dice que sus discípulos deben vivir en unidad, como tú y yo, dice nuestro Jesucristo, refiriéndose al Padre, somos uno. Y para que el mundo vea que esos discípulos de Él viven en unidad con Dios el Padre y con Dios el Hijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces los discípulos debemos vivir en unidad en el Señor para que el mundo pueda ver esa unidad y saber que nuestro Señor Jesucristo nos ha apartado con un propósito especial. En este pasaje del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, hay algo muy peculiar. Nuestro Señor Jesucristo, y lo relata el escritor Juan, repite 19 veces en este capítulo la palabra mundo. Y entonces, ¿qué es el mundo? Desde que Dios echó a Luzbel, lucero de la mañana, Isaías 14, y también lo leemos en Ezequiel 28, 11 al 19, que Dios echó a Luzbel, lucero de la mañana de su presencia. La Biblia dice en estos pasajes citados de Isaías y de Ezequiel, que a ese querubín grande protector, Dios lo echó de su presencia y lo arrojó a la tierra, trayéndose consigo a una tercera parte de los ángeles que se rebelaron juntamente con él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cita al mundo como el taller donde trabajan Satanás y sus ángeles caídos o desobedientes, espíritus engañadores.
Y esto lo podemos corroborar en la palabra del Señor. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Aquí podemos ver dónde está el taller de Satanás, cuando en la tentación que trae hacia nuestro Señor Jesucristo, dice que le llevó al el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y así le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, el mundo, que es el taller de Satanás, está en manos de él. Y cuando una persona no teme a Dios y no vive según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, esa persona vive en pecado y está incitada al pecado y tentada por las estrategias que usa Satanás para que aquella persona caiga en la red del pecado. El pecado está a la puerta de la persona y entonces, ¿por qué? Porque Satanás quiere que la única creación de Dios que dice la palabra, que Dios creó a su imagen y a su semejanza, fue el ser humano. Y entonces Satanás quiere destruir la semejanza de Dios que representa el ser humano. Y por eso le tiende las redes de pecado. Y por eso en las redes está el pecado y esas redes enredan. Por eso no es una coincidencia que las redes de la informática hoy, todas esas redes de comunicación que hay, ellas en sí no son pecado, ellas son avance de la ciencia, pero en esas redes sociales hoy son usadas como estratagema del diablo para traer pecado y corrupción a la persona. Y por eso las redes se enredan. Una persona, si está habituada a estar en las redes sociales y abre su computador y su celular, empieza las redes sociales a llevarla en un tema de un lugar a otro, de un lugar a otro, y esa persona sorpresivamente ya ha pasado 2, 3 horas
viendo esas redes sociales y lo que dice Facebook y lo que dice la X y lo que dice todas esas redes sociales y cuando menos piensa se le pasaron 2 y 3 horas ahí y su mente hueca en esa situación. Ahora por las redes sociales aparecen ahí que usted puede ir a sitios web y seleccionar la película de porno que usted quiera. Le aparece en su mismo celular invitándolos a las películas de porno. Habráse visto. Y todas cuantas cosas de basura y estratagemas tiene el diablo para que la persona caiga en esa potestad de las tinieblas y en la oscuridad, donde Satanás vive y quiere que la persona, el ser humano, viva siguiendo los deseos de la carne. El apóstol Pablo, entendiendo muy bien este asunto, así escribió en la carta a los Efesios en el capítulo 4, entre los versículos 17 al 29. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 29. De este pasaje que hemos leído de Efesios 4, ¿cómo debemos vivir? Es el título de la enseñanza en esta oportunidad. Y en este pasaje que acabamos de leer de Efesios capítulo 4, quiero hacer un énfasis entre los versículos 22 al 27. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí Pablo le escribe a los efesios cómo deben vivir. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, le está escribiendo a una iglesia cristiana y de ellos hoy nos escribe a nosotros.
En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De cuál verdad? Nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que estamos estudiando de Juan capítulo 17 versículos 12 al 17, en el versículo 17, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a nuestro Padre Celestial: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios en el capítulo 4, en versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que la verdad santifica, y cuando un hombre vive en la santidad, está viviendo en la verdad de la palabra. Gloria a Dios por su bendita y santa palabra. ¿Cómo debemos vivir? En la santidad y obediencia a Dios según la palabra, no en las cosas del mundo, ni todo lo que el mundo ofrece. El apóstol Juan, el escritor del Evangelio según San Juan, tuvo a bien recordar muy bien este pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo estaba intercediendo a Dios el Padre por ellos, sus discípulos, entre los cuales estaba él, Juan, el escritor. Y en su primera carta, Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, escribió así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan escribe así como nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo al mundo, que el mundo no es lo físico, no son las montañas, no son el mar, no es el cielo, no son las estrellas, no son los árboles. En este aspecto, cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere al mundo y Juan también se está refiriendo al mundo, es a los seres humanos y al aspecto espiritual que hay en el mundo. En el aspecto espiritual que hay en el mundo, que es el aspecto de Satanás en el pecado. Por eso Satanás, tentando a nuestro Jesucristo, le dice que le daría todos los reinos del mundo si postrado le adorarais, porque Dios hasta ahora permite que Satanás esté operando en el mundo. Pero Jesucristo vino hace más de 2025 años a deshacer las obras del diablo por el poder del Espíritu Santo. Y vino y quitó el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Así dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, entre los versículos 13 al 15, dice la palabra. Y entonces nuestro Señor Jesucristo vino y desenmascaró a Satanás para que aquella persona que entregue su vida verdaderamente a Cristo se santifique en la verdad. Su palabra es la verdad. Por eso, nuestro Jesucristo le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo debemos vivir como cristianos en la santidad
de la verdad, no amando las cosas de este mundo, ni lo que hay en el mundo. Por eso, así dice el apóstol Pablo en Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que estaba donde? Pues que estaba en el mundo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados del espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, que es según Cristo, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y Juan escribe, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece un ratico, no, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo va un cristiano a hacer la voluntad de Dios? Buscando la palabra del Señor y practicando la palabra del Señor, memorizando la palabra del Señor y queriendo vivir según la palabra del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque el que está en la verdad de Cristo no está en el mundo, sino en Dios, con Dios y por Dios. Gloria al Señor, que nuestro Señor Jesucristo hace ese énfasis tan especial y así lo escribió Juan aquí en el capítulo 17 del Evangelio relatado según San Juan, que nada tenemos que ver en el mundo. El énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo diciéndole al Padre 19 veces el mundo, no son del mundo. Señor, ellos están en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Yo no quiero que los saques de allá, sino que ellos sean sal en medio de toda simpleza que se vive en el mundo, que sean luz en medio de la oscuridad en que vive el mundo. Y nosotros, en este tiempo, somos llamados a vivir en la santidad y en la obediencia de la verdad. Tu palabra, Dios, es verdad. ¿Cómo debemos vivir? Según la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y según la palabra de nuestro Padre Celestial y según la revelación de la palabra que llega a nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Si alguna persona que por primera vez escucha el poderoso mensaje de salvación en Cristo Jesús y ha sido motivada, inquietada a abrir su corazón y a querer vivir en la santidad de la verdad según Cristo, según Dios, yo le invito a que haga un alto en su camino, cierre sus ojos. Yo no invito a que cierre sus ojos por algo muy extraoficial. La palabra de Dios dice que los ojos no se cansan de ver, ni los oídos de escuchar. Entonces, si cerramos los ojos para hacer una oración, no hay distracción. Entonces, yo le invito a que cierre sus ojos en esta hora y repita en fe estas palabras a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo por tu palabra, y yo vengo reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos.
Creo que su sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Gracias porque mi nombre está inscrito allá en el libro de la vida en el cielo, donde nunca más será borrado del libro del Cordero. Te doy gracias, Padre, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío. Amén. Ahora vamos a orar según la administración de la palabra que Dios ha traído en esta oportunidad. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú nos enseñas cómo debemos vivir. Debemos vivir conforme a tu voluntad. ¿Y dónde aprendemos de tu voluntad? En tu palabra. Tu palabra es verdad. El mundo está en medio del engaño, de la mentira y de tantas cosas, Señor, que nos rodean, que llegan a nuestros ojos, que llegan a nuestros oídos y que nos llevan a la tentación, pero nosotros permanecemos en tu verdad y en tu palabra nosotros rechazamos toda situación de tentación de el enemigo, el diablo, Satanás, y declaramos que el viejo hombre y nuestra vieja manera de vivir ya no está en nosotros. Nosotros nos hemos despojado de todos los vicios, de todo engaño, por el poder del Espíritu Santo y que estamos caminando en la libertad de tu Santo Espíritu, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres por la palabra tuya y por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque el Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesucristo, nos guía a toda verdad. Nos vestimos hoy del nuevo hombre, creado según Dios, conforme a la justicia y santidad en la verdad que es tu bendita y tu santa palabra. Desechamos toda trampa y toda mentira que Satanás haya querido colocar en nosotros y declaramos que nosotros debemos vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, por los caminos de paz, amor, santidad y verdad, donde Cristo nos ha invitado a caminar. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.